Hola, muy buenas. Bienvenidos a otro vídeo sobre este tema de las aplicaciones que tienen las cuestiones computacionales, el uso de ordenadores e información ligada a los satélites sobre medio ambiente en general y particularmente sobre biotecnología y ecología numérica. Bien, vamos a analizar algunas de esas aplicaciones ahora. En un vídeo anterior habíamos visto un poco cómo se obtenían esos datos con satélite y qué parámetros más o menos se podían utilizar, qué tipo de satélites teníamos, etcétera. Y ahora vamos a analizar algunas de esas aplicaciones. He seleccionado algunas páginas web donde podemos encontrar información. Hay un recurso muy interesante que se llama Mapping GIS, en el que viene este artículo de Diego Alonso que nos habla de las 50 aplicaciones de la teledetección. Vamos a ir viendo algunas de ellas. Las aplicaciones de la teledetección son múltiples y variadas. Se trata de un campo de aparición relativamente reciente, ya dije en un vídeo anterior que es una de las grandes revoluciones tecnológicas que están ocurriendo, con interesantísimas aplicaciones de todo tipo, y vamos a ir viendo algunas. Cuando hablamos de imágenes satelitales también podemos encontrar aplicaciones similares cuando utilizamos drones, porque las técnicas de análisis de imagen, de aplicación de las cámaras multiespectrales, pues son similares en el caso de satélites y en el caso de drones. Las ideas son similares, aunque obviamente las resoluciones no son las mismas. Cuando utilizamos un dron vamos a tener una resolución mucho mayor, lógicamente, pero también un campo de aplicación mucho más local. Así que dependiendo de la escala del proceso que estemos utilizando, podremos estar usando drones o estar usando satélites. Este autor ha seleccionado algunas de las aplicaciones en campos que van de la geografía, la biología, la geología, la agronomía, la oceanografía y la arqueología. En todas ellas se pueden utilizar métodos de ecología numérica y en todas ellas se pueden utilizar aplicaciones biotecnológicas. Vamos a ir viendo solo algunas de ellas. En el campo agrícola y forestal, que este autor los mete dentro del mismo saco, por decirlo de una manera, podemos ver que alrededor del 37% de la superficie terrestre de nuestro planeta se emplea nada menos que para fines agrícolas. La agricultura cada vez demanda más tierras, obviamente, se agotan los recursos, aparecen procesos de cambio climático que afectan a sequías o inundaciones, dependiendo de la zona donde nos encontremos, cada vez hay más erosión, etcétera. Entonces, todos estos cambios a gran escala y con un detalle que puede ser incluso horario, en el caso de algunos satélites, nos va a permitir monitorizar las técnicas de teledetección, monitorizar todo este tipo de cambios. Algunas de las aplicaciones que vamos a encontrar en el campo agrícola y forestal son, por ejemplo, el mapeo de los bosques del mundo. Podemos utilizar imágenes satelitales para determinar la superficie y composición incluso botánica según las emisiones de las diferentes especies no emiten igual espectralmente los bosques según la composición botánica que tengan. Por tanto, podemos identificar en muchos casos, si se trata de un bosque mixto entre coníferas y frondosas, podríamos estar identificando la presencia de coníferas o frondosas por su color, por decirlo así a grandes rasgos, para que nos entendamos, o por su imagen hiperespectral, ¿no? Pero no solo eso, también podemos identificar dónde se están produciendo los mayores fijaciones de carbono en la Tierra, dónde hay mayor almacenamiento de dicho carbono, cómo pueden afectar procesos de erosión, expansión agrícola a la extensión de dichos bosques. En el caso ya de cultivos, los rendimientos de cultivos son otro factor muy importante. Por ejemplo, el satélite Sentinel nos van a permitir adaptarnos a los cambios en la producción agrícola, tanto a escala locales como de un continente entero, y apoyarse en estos satélites para, bueno, pues establecer qué subsidios agrícolas se van a dar, qué tipo de cultivos van a ir mejor que otros en ciertas zonas. Es decir, por ejemplo, imaginemos un escenario en el que hay muchos agricultores que están cultivando diferentes cosas. Apoyados en el rendimiento de cultivos que nos da esta herramienta Sentinel, podemos determinar qué cultivos son los que son más eficientes con una mayor salud de su vegetación. Obviamente estas informaciones satelitales son fantásticas para establecer previsiones agrícolas,
para analizar cuál es el rendimiento de dichos cultivos y establecer la política agraria, por ejemplo, en la Comunidad Europea. También podemos establecer cuál ha sido el impacto de una cosecha. Por ejemplo, si ha habido una riada, si ha habido una inundación, si ha habido una sequía, si ha habido una enfermedad, una plaga, podemos establecer cuál ha sido el real impacto de dicha cosecha. En muchos países, por ejemplo, que se realizan pastoreos nómadas, en África subsahariana, por ejemplo, pues podemos ver cuál es el impacto de dicho pastoreo sobre la desertificación, establecer la producción en el caso de bosques agrícola y ganadera y de bosques, establecer los usos del suelo, etc. En el caso de la atmósfera, vamos a ver sobre todo cómo altera la acción del hombre a los fenómenos de acumulación de dióxido de carbono, nitrógeno, metano o aerosoles. Los sensores nos van a permitir, estos sensores satelitales, nos van a permitir informaciones muy precisas, a veces incluso en tiempo real. Vamos a ver, por ejemplo, un visor aquí. Voy a disminuirme un poco aquí para que se vea bien, donde tenemos una información integrada a su vez de varios satélites. Nos vamos, por ejemplo, a Europa y observemos esas manchas verdes. Vamos a ver a qué corresponden. Esas manchas verdes corresponden a CO2. Fijaros que nos da, si aprieto en un punto, nos da la emisión de CO2. Y estamos viendo que ahora mismo las emisiones de CO2 en Europa, estamos viendo este punto que está en Francia, que es seleccionado en el mapa, donde tenemos 465 partes por millón de producción de CO2. Y vemos que aquí, en otro lugar, en España, en la meseta norte, estamos a 427. Vamos a ver a nivel mundial quién está emitiendo en estos momentos mayor cantidad de CO2. Veríamos en este color verdecito. Bueno, evidentemente ahora mismo hay una enorme emisión de CO2 por los procesos de... Vemos ahí al norte de China, hay una enorme emisión de CO2 en estos momentos. Vamos a cambiar de escenario. Fijaros la baja emisión en África, por ejemplo. No hay apenas emisión de CO2. Fijaros en estos puntos de aquí. La emisión es de 411 partes por millón, mucho menor. Estas cosas que veis aquí moviéndose son los vientos, la dirección del viento. Podemos en este visor quitar ese viento. Y poner, por ejemplo, corrientes oceánicas. Fijaros, es una auténtica maravilla. Vemos, por ejemplo, aquí en el canal de entre Madagascar y África y el resto de África, fijaros esos remolinos que están ocurriendo corrientes. Pero bueno, volviendo al tema del CO2, fijaros Estados Unidos, por favor, sobre todo la costa este, con una emisión de CO2 de 479 partes por millón. O sea, este visor nos está dando información en estos momentos, es el hemisferio norte, si lo vemos así. Estados Unidos, parte de Centro Europa y zonas del norte de China y Rusia, los que están emitiendo más CO2. Veamos la India, por ejemplo. La India apenas emite en estos momentos, África tampoco, Sudamérica tampoco. O sea, la emisión de CO2, cuando hablamos de emisiones de CO2, estamos refiriéndonos a que muy pocos países están emitiendo casi todo el CO2. Pero fijaros que en este magnífico visor podemos ver también monóxido de carbono. Estas son las emisiones de monóxido de carbono a la atmósfera. Ahora sí, hay una cierta emisión en África, Europa. Mirar China, por favor. Fijémonos en China. La emisión que hay aquí en este punto es de 1576 partes por billón en este caso. Y sin embargo aquí es de solo 177. Fijaros, de 1500 a 150, 177. Emisión de monóxido de carbono. La costa este de Estados Unidos. Vamos, que si seguimos bajando podríamos estar identificando hasta quién, en qué ciudad se está emitiendo más. 1255. Veamos otro contaminante atmosférico
el óxido de azufre. Lo mismo, fijaros, emisiones de azufre en Estados Unidos, costa este, mucho menor en Sudamérica, zona de Chile y Perú. Fijaros Europa, por favor, qué emisiones, y fijaros otra vez China. Y ahora vamos a un gas de efecto invernadero muy fuerte, el más fuerte de todos, que es el óxido nitroso. Y veamos una vez más China contaminando parte de la India. El óxido nitroso se va a producir mucho en basureros al aire libre. Fijaros España hace sus deberes, no emite CO2, no emite monóxido de carbono, no emite apenas azufre y no emite óxido nitroso. Podemos estar contentos que no emitimos prácticamente. Pero fijaros en el norte de Europa, Holanda, norte de Francia, norte de Alemania, Inglaterra, Reino Unido, mejor dicho, y mirar, por ejemplo, otra vez las emisiones en China, son realmente, y Japón, China y Japón, emisiones de óxido nitroso realmente escandalosas. Bueno, tiene que ver sobre todo con procesos de ciertos tipos de actividad industrial, también los basureros, como he dicho. Podemos ver, por ejemplo, partículas en suspensión. Estos son lo que llamamos aerosoles, partículas en suspensión de distinto tipo, de menores de 2,5 micrómetros, menores de 1 micrómetro, de 550 nanómetros. Serían polvo en suspensión. Vamos a poner las partículas de menos de 10 micras. Bueno, tenemos todo el Sáhara, evidentemente. Esto se trataría de partículas ligadas al propio desierto del Sáhara. Vemos también aquí las zonas de Arabia, como es lógico. Esto ya son partículas que nos estarían indicando erosión. Pero fijaros cómo se depositan en el mar estas partículas. Estamos viendo aquí depósitos en zonas marinas. Aquí hay una zona en el norte, en zona de Canadá, de alta concentración, posiblemente un incendio. Y Europa menos. Sur de China, todos estos desiertos, las zonas de China también. Podemos ver, por ejemplo, en partículas aerosoles de materia orgánica. Fijaros, es que es algo realmente, la teledetección es algo realmente espectacular. Aerosoles de materia orgánica, muy pocos. Estamos viendo lo que está ocurriendo a día de hoy, en tiempo real. Podemos ver también en el aire, en superficie, a 1000 metros, 850 metros, 700 metros, a distintas alturas. Podemos ver en océanos lo que está ocurriendo. Corrientes, olas. A ver, vamos a ver, por ejemplo, las olas. ¿En qué zona hay más oleaje en estos momentos? Pero no, fijaros que no solamente estamos viendo las olas, sino la intensidad del oleaje. Temporales. Vamos a ir al típico Cabo de Hornos. Pues está relativamente tranquilo el Cabo de Hornos en estos momentos. Es que es una cosa realmente espectacular lo que podemos hacer. Altura de olas significativa, pone ahí. Es decir, grandes oleajes. Ya hemos dicho que el Cabo de Hornos estaba tranquilo, pero aquí tenemos una zona de riesgo marítimo al norte de la Antártida. Veamos el Mediterráneo, como siempre tranquilito, relativamente tranquilo. Aquí tenemos otro frente de oleaje fuerte, importante. Temperatura en la superficie del mar. Por el amor de Dios, fijaros. El calentamiento oceánico. Mirar el mar, por ejemplo, Índico, cómo está de calentito. Vemos la Antártida, ese cinturón. Vamos a ver. Vamos a quitar las olas, que es...
fijamos las corrientes marinas y vamos a ver qué temperatura haría ahí. Pues mira, ahora hace menos 0,2 grados en el mar Antártico. Vamos a ver aquí donde está calentito, 29 grados, por el amor de Dios, aquí en las zonas del Índico. No, si el mar también, el cambio climático. Vamos a ver en el Mediterráneo, Islas Baleares, 16 grados. Es interesante esto porque también tiene que ver con la producción de plancton, todo esto, ¿no? Y a ver en el Ártico, 0,4 grados. Bueno, como veis, estos visores nos pueden dar información realmente interesante. Vamos a seguir explicándolo un poquito. Anomalías de temperaturas, es otra forma de verlo. Cambios, esto ya en anomalías, es decir, donde están ocurriendo los cambios más fuertes de temperatura, ¿eh? En la superficie entera del planeta. Es algo realmente espectacular. Fijaros estas zonas de aquí. 2,8 grados de anomalía de temperatura, ¿eh? En estos puntos. Mar Negro. Madre mía. 4 grados de anomalía de temperatura. Bueno, esto es... Vamos a ver. Esto es blanqueamiento del mar. Esto es la presencia de fenómenos de blanqueamiento de corales y en blanqueamiento aparición de manchas marinas que pueden ser también ligadas a procesos de cambio de plancton. Fijaros, por el amor de Dios, Norte de Australia, toda la gran barrera de coral. Bueno, creo que con esto, en química ya lo hemos dicho, partículas, espacio, auroras boreales, donde hay en estos momentos fenómenos de auroras boreales, ahí tenemos. Sería las zonas del norte de Alaska, zonas de Alaska y zonas de Kamchatka, el norte de Siberia. Bueno, este visor, vamos a cerrarlo ya, nos da información bastante interesante. Esa sería otra de las aplicaciones, ¿no? Ver la calidad del aire. El proyecto Copernicus y concretamente el Sentinel-5, satélite de la Agencia Espacial Europea, nos va a dar el monitoreo de nuestra atmósfera. Podemos analizar masas nubosas, predecir fenómenos de precipitación, predicción de huracanes, efectos de los cambios estacionales en la cubierta vegetal, la química en la atmósfera, como ya hemos visto. Variables referentes al cambio climático. Ya hemos visto una anomalía ahí que veíamos de temperaturas en el medio marino. Predicción de precipitaciones. Cambios en la capa de ozono. Aquí me he buscado una sonda. Aquí vemos aerosoles. Mediante el sistema Giovanni de la NASA. Vemos aerosoles, que ya lo hemos visto en el otro visor. Y también tenemos en la sonda Giovanni, en este caso óxido nitroso, en Extremadura, suroeste de la península ibérica. Pero en la sonda Giovanni también podríamos ver, por ejemplo, acumulaciones de otros contaminantes, ¿no? Por ejemplo, de ozono, ¿no? Que puede producirse por procesos industriales también. Modelado meteorológico para el pronóstico del tiempo. Es evidente que el tiempo necesita los satélites, Meteosat y otros muchos. La radiación solar, que también la podemos, la intensidad de radiación ultravioleta en concreto, podemos modelizarla también. Medición de los vientos, como habéis visto, corrientes marinas, etc. En el caso de la corteza terrestre, podemos llegar incluso a determinar procesos de cambios sísmicos, porque aunque estemos en un satélite podemos ver si existe algún tipo de vibración o de transmisión de esa vibración. Concretamente, las imágenes de Envisat pueden detectar desplazamientos porque son muy precisos, de la superficie con una precisión de centímetros, desde una altitud de 800 kilómetros. Estamos ya a unos niveles. Aquí veis una imagen de Envisat 2. Vamos a ponerla un poquito más grande. Envisat A2. De una zona
cerca de Karonga. Vamos a ver dónde está Karonga. Karonga, suena África, pero lo mismo, me equivoco. Malawi. República de Malawi. Limita con Zambia al noroeste y con Tanzania. Efectivamente es África, y en esta zona se ha producido un terremoto y lo ha captado el satélite Envisat, que muestra dónde hay desplazamientos de la corteza. Bueno, medición del geoide de la Tierra, monitoreo de variaciones locales y globales del campo geomagnético, precursor del cambio climático, prevención de eventos sísmicos, etc. En el caso del agua, vamos a poder diferenciar, por ejemplo, la presencia de agua dulce, agua salada. Ya hemos visto que se puede determinar la salinidad, calidad del agua, tasas de evaporación. Por ejemplo, es muy interesante, aquí vemos la calidad del agua en una zona de África. Podemos medir los sólidos en suspensión, por ejemplo. Pero también podemos ver, por ejemplo, la batimetría. Aquí tenemos un visor de batimetría de la Agencia Espacial Europea, ETMODNet, que nos permite, por ejemplo, si nos acercamos, fijaros la precisión de la batimetría, por favor. En el ejemplo que poníamos en otro vídeo, nos acercamos a la bahía de Algeciras y estamos viendo el cañón submarino que recorre dicha bahía y que explica las corrientes oceánicas ascendentes llenas de nutrientes. Pero si nos vamos a otra zona del planeta, caracterizada por batimetrías sumamente profundas, como puede ser, por ejemplo, la fosa de las Marianas, pues nos vamos para acá. La zona exacta creo que es en Filipinas, no, aquí estaría, sí. Creo que es esta, la fosa de las Marianas. Y ahí estábamos viendo la batimetría, en esta zona de las placas, se ven las placas tectónicas perfectamente marcadas. Si nos vamos a la dorsal oceánica, por ejemplo, que cruza el Atlántico, pues nos metemos aquí en la propia dorsal oceánica y estamos viendo también la batimetría con un grado de precisión que es realmente espectacular. Bueno, otro visor que podemos observar. Más aplicaciones. En la superficie terrestre, dinámica lunar, explotación de recursos naturales. Las bandas infrarrojas permiten, por ejemplo, explicar el petróleo, la presencia de bolsas de petróleo, la expansión de las ciudades con imágenes satelitales, el control de la humedad en el suelo. Nos puede dar una idea de qué tipo de cultivos podrían ser idóneos en ciertas zonas. Creación de modelos digitales del terreno, es decir, modelos del relieve. Planificar y controlar las poblaciones humanas, cambios en las zonas húmedas, en océanos y costas, geomorfología costera, ya lo hemos visto, estudio de la variabilidad estacional, las áreas de pesca, estudio de la proliferación de algas y distribución del fitoplancton, corrientes oceánicas, ya lo hemos visto, movimientos de olas, temperatura de la superficie del mar, también lo hemos visto. En el caso de glaciares, por ejemplo, si estos glaciares se desplazan o no, las capas de hielo de dichos glaciares, el comportamiento del hielo marino, iceberg, etc. Desastres naturales como la sequía, aquí vemos un mapa de España con la incidencia de la sequía. Esto tiene unas aplicaciones biotecnológicas tremendas porque podemos, insisto, adaptar cultivos a estas previsiones de sequía. Identificación de incendios, puntos calientes de incendios, monitoreo de las inundaciones, predicción de desplazamientos de tierra, fugas de petróleo, incendios forestales, utilizaríamos el índice NDVI también. Los NDVI más bajos van a estar en zonas de incendios. Aquí tenéis dos zonas.
que nos determinan la gravedad de una calcinación de incendios. Fijaros los dos cuadraditos donde se da una bajada del NDVI porque precisamente la vegetación se ha quemado. Se utiliza el índice de calcinación normalizado, nada menos, que son las bandas 5 y 7 del Landsat 8, que serían otras bandas, no sé si son las mismas ahora mismo, tendría que mirarlo, del Landsat 9. Entonces sería NIR, infrarrojo cercano, y SBIR, que ahora mismo con las abreviaturas no me acuerdo. Vamos a ver. Infrarrojo de longitud de onda corta, exactamente. Es que yo este índice lo uso menos. El infrarrojo de onda corta respecto al infrarrojo cercano. Entonces nos daría la incidencia del incendio. Y todo eso son bandas que podemos analizar. Podemos utilizar otro índice, el DNVR, que presenta la severidad del fuego, utilizando la calculadora del Quantum GIS, del programa de análisis de sistema de información geográfica. Cogeríamos las capas del Landsat y operaríamos con ellas como si fuera una operación matemática. O la herramienta BandMath del proveedor Orfeo. BandMath, Orfeo Toolbox, ahí la tenemos, que nos permitiría, bueno, pues con esta herramienta utilizarla para calcular esos incendios, ¿no? Esa incidencia de incendios. Es decir, no solo tenemos un índice, tenemos varios índices para trabajar. Bien, aquí está el autor de este interesantísimo Diego Alonso, tutor de cursos de Quantum GIS, avanzado, aplicado al urbanismo, teledetección, etc. Muy bien, vamos a ir viendo también algunas aplicaciones que me interesan ya más específicamente en el campo agrícola, que ya sería, hemos dicho que la biotecnología es una ciencia transversal, es una ciencia que estudia el uso de seres vivos para generar bienes y servicios. Obviamente en el momento que estamos usando aplicaciones agrícolas también es competencia de la biotecnología. La teledetección nos va a permitir pronosticar la producción de cultivos. Nos va a permitir saber el rendimiento de un cultivo en un área determinada, donde tenemos que regar, donde tenemos que aplicar fertilizantes, donde tenemos que hacer una cosecha antes o después, sobre todo en grandes áreas agrícolas. Evaluar el daño a los cultivos de ciertas enfermedades o procesos. Analizar los sistemas de cultivo. Cuando varios agricultores usan diferentes sistemas de cultivo, pues podemos ver cuál tiene más éxito o menos éxito. Identificar tipos de cultivos para hacer pues previsiones de producción de cultivos. Identificar la superficie de dichos cultivos, el estrés hídrico de dichos cultivos mediante la herramienta NDVI, ya lo hemos dicho. Las fechas en las que siembran, otros agricultores van a sembrar exactamente el mismo día a la misma hora, entonces podemos ir viendo, por ejemplo, si un agricultor siembra antes y tiene mejor cosecha o peor, en fin. El rendimiento en base a la climatología, la humedad del suelo, cómo se gestiona el riego. Por ejemplo, en muchas áreas agrícolas los agricultores riegan en base a pues a unas normativas. Si alguien se salta la norma, vamos a poder identificarlo por teledetección. Mapas de suelos, cartografía de la cobertura, de la degradación de la tierra, de la erosión, si hay en alguna zona donde los suelos sean problemáticos para ciertos cultivos, contenido del agua del propio cultivo, inundaciones, datos meteorológicos. En definitiva, las aplicaciones son realmente espectaculares en el campo agrícola en concreto. Bien, en esta otra página que he seleccionado también vamos a ver el listado de índices espectrales. Es decir, podemos utilizar varios índices espectrales tanto en satélites Sentinel como en los Landsat. No estamos sometidos a un solo índice. El más conocido es el NDVI. En el caso del Landsat 8, vamos a aumentar un poquito el tamaño de imagen. En el caso del Landsat 8 tenemos la banda 5 y banda 4. Sería infrarrojo menos rojo, partir por infrarrojo más rojo. En el Sentinel son la banda 8 y 4. No recuerdo ahora mismo en el Landsat 9 porque ha salido hace poco este satélite.
bandas. A ver, aquí tenemos otro tutorial. His and Beers, me gusta bastante esta página también, está dando información muy útil esta página. A ver, en el caso del Landsat 8, pero a ver, nos dice que el Landsat 9 continúa la sistemática de bandas anteriores, misiones, 6 bandas para el instrumento OLI 2 basados en el visible, NIR e infrarrojo de onda corta, junto a la banda pancromática. La banda pancromática es la que combina en una sola banda otras bandas, ¿no? Es muy útil para identificar tipos de vegetación, por ejemplo. 2 bandas térmicas para el TIRS 2 y en este caso la solución radiométrica pasa de 12 a 14 bits, o sea, mejora todavía más respecto al Landsat 8. Bueno, lo que nos interesa saber es que la banda infrarroja es la 5, habíamos dicho que aquí en el Landsat 8 efectivamente era la 5, es la misma, y la banda infrarroja, la roja es la 4, es decir, no cambia. Es lo mismo que en el Landsat 8. Banda 5 menos 4 partido por banda 5 más 4. En el Sentinel la 8 y la 4. Tenemos un índice normalizado de vegetación en verde, que también se utiliza muchas veces para ver, podemos utilizar varios índices simultáneamente y ver cuál funciona mejor en cada caso. El Endace Vegetation Index, EVI, es relativamente similar al Landsat, al NDVI, pero incorpora la banda azul porque le permite una mayor eficiencia, sobre todo en zonas de alta pendiente, con ciertos suelos, etcétera. Mejora un poquito al NDVI, aunque es bastante menos usado. Y también tenemos un Advanced Vegetation Index, AVI. Es decir, que con esta página web que tenemos en His and Beers, más las imágenes de Landsat que podemos sacar con el visor que habíamos visto, pues tenemos unas posibilidades tremendas. Vamos a ir viendo algunos índices. Todos estos índices los podemos extraer de servidores o los podemos calcular nosotros si nos bajamos las imágenes del Landsat. Puede ser ventajoso que los calculemos nosotros porque normalmente los servicios que te dan estos cálculos ya hechos a lo mejor te lo hacen mensualmente y tú lo quieres semanalmente, ponte por caso. Entonces, mejor hacerlo tú. Y además, desde el GIS, desde el Quantum GIS, podemos conectarnos directamente al Landsat 8 o 9. En el caso del índice normalizado de humedad, sería la banda 5 y 6. Vamos a ver qué bandas eran esas. La 5 es la infrarroja y la 6 es Short Wave Infrared. Es decir, la banda de longitud de onda corta infrarroja, que es evidente que tiene que ver con el agua. Por tanto, esa banda nos va a dar esta sequía. Esta página es absolutamente fundamental, la de His and Beers. Índice de estrés de la sequía, muy fácil de calcular. Banda 6 partido por banda 5. Banda 6, short wave, y banda 5, infrarroja. Es decir, cuánta longitud de onda corta hay respecto a infrarrojo. Esa sería la medición del índice de estrés hídrico. Índice de cobertura verde, banda 5 partido por banda 3, menos 1. Vamos a ver, banda 5 sería la near infrared, infrarrojo cercano, y banda 3, el verde. Es decir, cuánto infrarrojo respecto a verde. Es otro índice de vegetación. Interesantísimo. El índice que habíamos visto de burnet, de quemado, ¿no? Que sería la banda 5 menos la banda 7. Volvemos otra vez. ¿Cuál es la banda 5? La infrarroja. Y la 7 es short wave infrared. Pero esta va de 2.2107 nanómetros a 2.294. Es decir, donde está emitiendo el fuego, por decíamos de alguna forma, ¿no? Bare Soil Index, otro índice aquí. Índice de agua, contenido en agua del suelo, la banda 3 y 5 otra vez. Lo bueno de estos índices es que ya están validados, es decir, ya hay publicaciones que validan estos índices, lo único que tenemos que hacer es aplicarlos. Un índice de glaciares, es que es increíble lo que se puede hacer con teledetección, es algo realmente increíble. Índice banda 3 y 4, verde y 4 rojo. En definitiva, esta página me parece fundamental. Esta la vamos a dejar aquí para incorporarla al espacio virtual. Bien, vamos a ir viendo ahora
algunas aplicaciones ya más específicas. En este caso he seleccionado varios trabajos. Uno de ellos es este trabajo sobre la salud del bosque utilizando la sonda Hyperion EO-1 de la NASA en la zona de Tamil, de la India, el desierto de Tamil. Y estos autores utilizando esta banda, este es el área muestreo norte de la India, como veis ahí. Estas son las bandas Hyperion. Y estos autores pues van viendo el proceso de bosques, que sería la zona del Himalaya. Utilizan el NDVI de la sonda Hyperion. Puede haber pequeñas diferencias en las bandas entre un satélite y otro. Esto es importante tenerlo presente. También hay trabajos de investigación que comparan esto, es decir, si yo tengo el NDVI de un satélite, ¿cómo sería en el caso del otro satélite? Porque puede haber pequeñas diferencias. Bien. Utilizan un análisis estadístico sobre esos datos y a mí lo que me interesa este trabajo, me parece sumamente interesante, que pueden identificar hasta 19 tipos de vegetación, los tenéis ahí mapeados. Según la clasificación espectral de las distintas bandas, llegan a identificar varios tipos de hierbas. Aquí en naranja se ven cuerpos de agua, zonas urbanas, en fin, varios tipos de vegetación, como vemos ahí. Y aquí tenemos el NDVI de la actividad fotosintética de la zona de estudio. Vemos que al norte hay mayor actividad fotosintética porque corresponde a bosques más densos. Exactamente. Estados de salud del bosque, 9. Es decir, estos autores están identificando 9 estados de salud del bosque según condiciones, pues, actividad humana, etcétera, precipitación, etcétera. Un trabajo sumamente interesante que podemos utilizar como referencia para analizar los diferentes usos que nos pueden dar estas bandas a nivel de salud del bosque. Bueno, vamos a bajar este trabajo y lo vamos a guardar en la carpeta que tengo yo aquí de separatas. Tengo una carpeta entera de NDVI. Pues ya lo tenía. Ya lo tenía porque lo habré buscado en otra ocasión. Bueno, vamos con otro trabajo sumamente interesante. Esta vez en terrenos secos de la Patagonia, es decir, completamente otro clima. Y cambios temporales en la cobertura de la vegetación. La cobertura de la vegetación en estas zonas se puede deber a pastoreo de ovejas, normalmente en estos sitios, porque es el norte, es zonas secas de la Patagonia, normalmente son ovejas lo que hay por estas zonas, puede haber algo de vacuno, pero principalmente son ovejas. Entonces vamos a ver estos autores, esta es la zona de estudio. Bueno, esto es Argentina, tenemos sierras y mesetas, Distrito Central, región del Golfo, pastizales subandinos, región de la península Valdés, monte austral, monte oriental, estepa magallánica seca, matorral de mata negra que llaman y estepa magallánica húmeda. Bueno, pues estos autores, aquí tenemos algunas fotos del ambiente muy desértico que analizan y van viendo, me interesa, esto es cuando incorporamos la variable tiempo, es decir, no solamente estamos viendo esa producción fotosintética, sino que estamos viendo cómo oscila en el tiempo y según la oscilación puede ser un cultivo o una plantación o un ecosistema distinto, porque, por ejemplo, en el caso de que sea un bosque de hoja caduca, evidentemente la fenología no va a ser la misma que en un bosque de hoja perenne. Entonces, según el tipo de vegetación, va a tener una fenología u otra, que es lo que estamos viendo aquí. Y de los 239 sitios analizados, como veis los ajustes, porque mucha gente piensa que esto puede ser poco exacto, mirar los ajustes que no son tampoco tan malos. Y estamos viendo aquí cambios en la cobertura vegetal muy fuertes al norte de la Patagonia, de disminución de dicha cobertura de un 15%, y sin embargo una subida en el periodo 2005 a 2010 del 15%. Todo esto, es decir, del periodo 2000 a 2005 un 15% caída y del periodo 2005 a 2010 un 15% subida, lo cual nos está indicando procesos de cambio climático, sin lugar a dudas, que están aumentando precipitaciones en unos sitios, bajando en otros, etc. Esto es interesante para que veamos, aquí tenemos los distintos cambios en distintos periodos de tiempo,
Por ejemplo, del 2000 al 2020, el monte oriental ha disminuido hasta un 10% y han subido los pastizales subandinos. Es decir, sube la vegetación en los Andes y el monte oriental cae. Sería un poco una conclusión en 20 años de estudio. Bueno, un trabajo también sumamente interesante, que lo mismo ya me lo he bajado en otra ocasión. Pues no, este no me lo había bajado. Bien, vamos a ver otra aplicación, en este caso sobre la desertificación, que hacemos con esos datos mediante herramientas de inteligencia artificial. Bueno, básicamente estos autores, es un trabajo un poco de revisión, nos hablan de distintos tipos de herramientas de inteligencia artificial, que hay ahí, porque claro, esa es otra, podemos utilizar la enorme cantidad de datos de satélites. No solamente tenemos datos en el tiempo, sino que tenemos datos precisos, espaciales. Entonces, si seleccionamos un área como una región entera como Extremadura, con 5.000 puntos, o 6.000, 10.000 puntos, y lo hacemos durante un mes todos los días, pues estamos acumulando del orden de 3 millones de datos. Entonces, claro, para procesar todo eso, la inteligencia artificial es fundamental. Y entonces, bueno, estos autores se basan en estudios sobre todo de certificación en inteligencia artificial, hacen una revisión bibliográfica, como veis las separatas o publicaciones, trabajos de inteligencia artificial han aumentado muchísimo. Y bueno, estamos viendo que realmente es un campo de aplicación muy importante. Y establecen un modelo en el que la desertificación se debe a la deforestación, al regadío, a la densidad de ganado, a la agricultura de bajos y altos insumos, cambios en áreas urbanas, nivel de renta, cambios en la población, en fin, establecen todo un sistema de inteligencia artificial que nos explica este proceso, pero la base de toda esta información son satélites. Bien, ya para terminar vamos a ver algunos trabajos que hemos realizado. En concreto, este del libro de cetáceos, Evolution, Behavior and Conservation, que publicamos hace años. Me voy al capítulo 1 para ver otro tipo de aplicaciones totalmente distintas. Bien. En este caso hicimos un modelo de utilizando un GIS, un sistema de información geográfica, Quantum GIS, de la distribución de una ballena, la segunda ballena más grande del mundo, que es el rorcual común, el Balænoptera physalus, en las costas catalanas. Y entonces, básicamente, la información que se obtuvo fue con drones, en este caso. Se utilizaron drones especiales para ambientes marinos. Vamos a abrir un poquito más la pantalla. Y me voy a disminuir un poquito aquí para que se vea todo el trabajo con mayor facilidad. Bien, este es el entorno de trabajo. Estos son los datos, fue del 2014 al 2018. Se muestrearon cientos de animales. Se aplicaron distintas técnicas estadísticas a esos datos. Se utilizaron datos satelitales. Pero esto para que veamos una aplicación ecológica y biotecnológica, porque una de las aplicaciones de la biotecnología ambiental y de la ecología es la conservación de especies. Por tanto, esto se aplica a la conservación de las ballenas en este caso. Bien, lo que me interesa que veamos, sobre todo, es, bueno, aquí hay unas cuestiones, la estructura de la red neuronal, en este caso que se utilizó. Tenemos 4 variables de entrada, vamos a ponerlo un poquito en grande, que son la batimetría, BAT, CHL, que es la clorofila, que también la extraemos de satélites, SSS, que es la Sea Surface Salinity, es decir, la salinidad de la superficie del mar, y SST, que es la temperatura de la superficie marina. Se hace una primera capa de neuronas, 3 y 3, 6 y 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, una segunda capa de neuronas, 3 y 3, 6, 7, 8, 9, 10 y una tercera 3. Cuando tenemos varias capas de neuronas con muchas neuronas, indica que el proceso es difícil de modelizar. Y efectivamente fue muy difícil modelizar porque nos encontramos que había en principio 4 variables y que las variables no eran continuas. Es decir, la influencia de la batimetría no es continua. Por debajo de 50 metros las ballenas no se suelen meter, porque claro, no tienen espacio para moverse, ¿no? Una ballena es un bicho muy grande
y en 50 metros de profundidad, pues bueno, puede entrar ocasionalmente, pero normalmente no entra. Y por debajo o por profundidades mayores de 3.000 metros tampoco lo vamos a ver porque no hay esas subidas de plancton de las cuales ellas se alimentan. Recordemos que el alimento básico de estas grandes ballenas es el krill, es decir, estos pequeños camarones que hay en el mar en torno a 600 metros de profundidad, y también rotíferos, que es otro tipo de crustáceo que vive en la superficie marina. Entonces eso es lo que comen básicamente, y por tanto eso no es lineal de la influencia de la batimetría. La influencia de clorofila tampoco es lineal, porque no sube de manera lineal. La salinidad va a depender mucho de si estamos cerca de ríos o no. En este caso fue fundamental esa variable porque nos dimos cuenta que efectivamente la desembocadura de los ríos es una zona de alta concentración de nutrientes de origen agrícola, magnesio, etcétera, que generan aguas abajo un boom de producción de plancton. Y la temperatura es importantísima porque el plancton, normalmente las especies de plancton que hay en el Mediterráneo, porque este estudio se hizo en la costa catalana, normalmente estaríamos hablando entre 10 grados y 16, 18, como mucho, que está el plancton en su apogeo. Por tanto, cuando tenemos mucha información de satélites y muchas variables que no son lineales, podemos utilizar este tipo de enfoques. Bien, el ajuste es brutal, mediante una red neuronal, un ajuste del 97,9%, y nos permitió generar, vamos a, después de todo este análisis estadístico y calibración, esto que vemos aquí, que son los mapas de distribución de ballenas en las costas. Lo interesante de este modelo es que fue tan bueno que no solo permitió aplicarlo a la costa catalana, sino generalizarlo a todo el Mediterráneo occidental. Entonces estamos viendo ahí la distribución de ballenas. Esto es del año 2014. Vemos estos boom de aparición de las ballenas en torno a marzo-abril, dependiendo del plancton. Realmente el modelo lo que está prediciendo es plancton, es decir, zooplancton. Por tanto, claro, la ballena va detrás del zooplancton. O sea, predice ballenas, pero realmente lo que estamos prediciendo es plancton. Vemos las olas de plancton totalmente distintas en el 2015, incorporando zonas más al sur que en el 2014 y el mar Balear. Y bueno, pues es una aplicación yo creo que bastante interesante. Aquí tenemos el 2016, el último año. Estamos observando, si os fijáis en los mapas, que parece que aumenta la superficie de plancton, y efectivamente es lo que está ocurriendo. Es decir, cada vez es más fácil ver estas ballenas en ciertas zonas del mundo porque, a pesar de que son escasas, porque durante el siglo XIX se las cazó mucho y todavía no han recuperado del todo sus niveles precaza, lo cierto es que el calentamiento del Mediterráneo y el aporte de esos nutrientes paradójicamente está aumentando la posibilidad de que aparezcan. Bien, cambiamos completamente de escenario y nos vamos a la aplicación de estas técnicas de NDVI, la aplicación en ambientes urbanos. Esto es una cosa que ya llevamos un tiempo trabajando. Esta vez se trataría de utilizar una cámara a la que hemos adaptado una lente para medir el NDVI. No me voy a extender mucho, pero simplemente para que veamos alguna fotografía en la que vemos la vegetación. Esto es una calibración de los sensores rojo, verde y azul de la cámara. Fijaros esta imagen de aquí, en la que estamos observando la misma zona con imagen RGB, rojo, verde, azul, a la izquierda, en otoño, y a la derecha el NDVI. Y aplicando una escala de color ya estandarizada, estamos observando aquí el NDVI que va de -1 a +1, el índice de actividad de la vegetación, en gris todo lo que no es vegetación, o no está emitiendo, mejor dicho, las puntas de los árboles. Esta fotografía se toma al final del invierno, todavía no han empezado los árboles a producir hojas en la parte superior. La foto es al atardecer, el sol se está ocultando por el lado de la izquierda, vemos en el número 3 la hierba que ya no está recibiendo luz directa, por tanto no está emitiendo. En el número 4 sí está emitiendo. En el número 5 vemos en azulito algas en suspensión que emiten menos. Incluso esas algas están manchando el suelo, que vemos ahí, el paseo.
y estamos viendo emisiones en rojo, vemos aquí, son escalas relativas, no significa que sea el color real, sino que es una escala que hemos puesto para ver mejor los cambios. Lo interesante es que también vemos, si aumentamos un poquito el tamaño de la imagen, vemos la emisión también en el tronco, que estaría ligada a los líquenes. Ahí lo vemos. Bien. Otra aplicación a la conservación de especies. En este caso hemos utilizado datos satelitales también para una especie de delfín, Delfinus delphis, delfín común, en la bahía de Algeciras, que lo habíamos comentado en un vídeo anterior a grandes rasgos, pero básicamente estos son los avistamientos de delfines comunes del 2018, 19, 20 y el total en la bahía, como veis, perfectamente ligados al cañón submarino, cuya batimetría hemos analizado. Aquí se ve las oscilaciones estacionales en los distintos años, en tasas de abundancia. Aquí vemos ya por individuos neonatos, individuos crías, juveniles y adultos, como van cambiando en distintas estaciones y años. Estos son datos obviamente tomados sobre el terreno, pero lo interesante es que también estamos combinando estadística, análisis de datos, computación, análisis por satélite. Este trabajo iba sobre el efecto que están teniendo ciertas prácticas pesqueras. Fijaros las laceraciones que ocurren en estos animales, que son realmente espectaculares, cómo les hacen daño estos sistemas de pesca demasiado agresivos. Pero lo que me interesa sobre todo es que veamos que los datos satelitales nos han sido fundamentales para explicar, por ejemplo, el nivel de clorofila, vemos ahí, que nos explica muy bien la producción de zooplancton y por tanto de peces, de alevines de los que se alimenta esta especie. Bueno, otra aplicación muy interesante de este tipo de cuestiones. Islas de calor en las ciudades. Esto tiene aplicaciones incluso sanitarias, es decir, en qué zonas podría haber incidencia de ciertos virus en el ambiente que por ejemplo, se sabe que los virus de las hepatitis se asocian a islas de calor en las ciudades. Y ciertos tipos de virus de la gripe coinciden con islas de calor en ciertos momentos y humedades altas, etc. Entonces también con teledetección, en este caso utilizando los índices NDVI y EVI, en Days Vegetation Index, ese que habíamos visto con azul, podemos identificar estas islas de calor. Vamos a ver una imagen aquí de estas islas de calor. Aquí está. En una zona, a ver, el trabajo está hecho en Hungría, eso es, no me acordaba. Bueno, ahí tenemos esas islas de calor perfectamente identificadas con información de computación. Otro trabajo sobre el índice de verde para medir la producción primaria en ecosistemas árticos. Ahí tenemos. Interesante también para saber el efecto del cambio climático en los cambios de tundra y taiga. Y este otro trabajo que he seleccionado, que ya sería el último, que determina el índice de área foliar, es decir, la cantidad de superficie foliar, el nitrógeno que hay en la hoja y la vegetación en sistemas también árticos. Bueno, yo creo que con esto queda sobradamente demostrado que las herramientas de computación tienen una aplicación fundamental en estudios medioambientales en general, pero también en el campo de la biotecnología, porque nos van a permitir determinar, recordemos la definición de biotecnología una vez más, uso de seres vivos para generar bienes y servicios, y en este caso ambientales, nos va a permitir identificar desde las producciones primarias de las cosechas, flujos de carbono, contaminación, todo un montón de procesos que tienen mucho que ver con el campo también biotecnológico. Bueno, ya me queda un poco largo el vídeo, nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en otra entrega. Un saludo.